Sigamos pensando. Ahí Raquel. ¿Cómo está Raquel? Raquel, hicimos un curso este año o el año pasado. Era. Sí, 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 Este año, hicimos ¿no? Primer, este año, el año pasado, sí. el año, bueno, sí, por eso. Sí, Bueno, sí. Raquel, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo soy vicedirectora. Este año estoy en el rol de vice y retomando un poco lo que decía recién la colega, yo también me quedé con esto de que para algunos puede ser un terreno pantanoso y hostil y para otros un punto de partida, ¿no? Y de iniciar algo distinto. Me quedé pensando mucho en el punto de dolor también. Yo estoy haciendo ahí una transición de despedirme de una institución en la que estuve 24 años Wow. eh, por querer hacer las cosas distintas y bueno, y viendo para dónde, ¿no? ¿Qué rumbo tomar? Entonces me sirvió muchísimo esto de ver el punto de dolor y para volver a ver la luz, ¿no? Y realmente transitar de una manera distinta y rescatando todo lo que sí me sirve y lo que va a armar mi bagaje de lo que me llevo y seguir creciendo y seguir apostando a la educación pública en mi caso. Bien. Así que bueno, yo estoy realmente agradecida de haber encontrado así, lo vi, este trayecto lo vi y dije, bueno, sí, sí, me anoto, sí, lo quiero. Y bueno, y acá estamos. ¡Basta! ¿Qué soy yo? Romy. Ahí está. Está en un punto de dolor. Pero, Raquel, me parece interesante esto que traes. Eh, Cuando uno siente que, que en ese espacio no hay más lugar para uno, la culpa ya deja de ser del espacio, sino de que uno permanece, digamos. Tal cual. Y esto me parece que a veces uno tiene que tomar esas decisiones. Y Ujú. no porque el espacio sea malo, sino porque no es para mí, esto es. Eh, Sí, no, digo, no siempre hay que hacerlo, pero a veces hay que decir, bueno, preservarse también, ¿no? Porque sí, sí. el soldado que se preserva sirve para la próxima batalla, ¿no? Y hay Tal batallas cual. que, Sí. ¿no? En inglés dicen pick the battle, hay que elegir las batallas que dar. A veces valen la pena, a veces no. A veces uno cree que puede crecer por un lado y otro cree que no, que se obturó esa posibilidad. Lo que no está bueno es quedarse en un lugar donde el malestar es creciente para uno, ¿no? Exacto. Buscar la alternativa, pensar qué otras alternativas frente a estas circunstancias tengo. Esa pregunta Sí, es interesante, digamos, para hacernos siempre. ¿Qué alternativa tengo frente a lo que me ocurre? ¿Qué caminos tengo para todo? ¿Qué decisión puedo tomar en relación a lo que está ocurriendo, ¿no? sí, sí. Y no poner el acento en la situación, sino en la decisión. Sí, sí, tal cual. Bueno, y la decisión que tomé fue justamente ahora, en noviembre, se abrió el concurso de ascenso acá en Chubut. Así que, bueno, me anoté y voy a rendir ese concurso y ver nuevos rumbos para mí. Ah, Esa es la mira, gran decisión que tomé y que hasta ahora nunca me había interesado. ¿viste? A veces eso es una catarsis. O sea, una bajada, una situación incómoda, de repente te trajo, salís renovada, digamos. Sí, Eh, si lo sabemos vivir. Ahora, si yo voy a la situación incómoda y no pienso qué parte de mí hay para seguir permaneciendo en esa situación, sino que lo que pienso es la culpa de este, la culpa del otro. Yo me lleno de odio y, y, y no puedo provocar una mejora. mm, Y este es el proceso interesante. sí, totalmente. Muy bien, gracias Raquel. ¿Qué más? ¿Qué otra idea circuló, digamos? Pueden escribir si no se animan a... De a uno, por favor, todos juntos, es como un lío, no puedo atenderlos. Bueno, nada, vamos a avanzar un poquito.
A mí me gusta, ya a esta altura somos todos profesionales y está bueno construir esta comunidad de aprendizaje, digamos. Todos tenemos experiencia, bagaje, perspectivas y creo que pueden sumar. Así que los invito a que cuando sientan algo que puedan decir y pensar juntos, no se achiquen y lo digan. Bueno, acá, esperen que ahora no puedo poner acá. No puedo. Ahí. No puedo poner para ver completo. Acá. Ahí está. Ahí se ve completo, ¿no? Ahí se ve completo, Fred. Muy bien. Bueno, la idea es cómo construir una buena institución. La vez pasada trabajamos que era una escuela, repensamos qué rol tiene el directivo en esa escuela, cómo estaba conformada, ¿no? A partir de las decisiones institucionales, a partir primero de las decisiones ministeriales, si quieren, políticas educativas, las decisiones institucionales y las decisiones pedagógicas, ¿no? A partir de eso, todo eso construye una escuela. Y la pregunta es, bueno, ahora cómo construir una buena escuela, ¿no? ¿Cómo hacer para que pasen cosas interesantes ahí adentro? En el encuentro anterior dijimos que en el siglo XXI gestionar es innovar, o sea, nadie va a poder permanecer en el mismo lugar donde está la escuela hoy, o sea, la escuela requiere un cambio, ¿no? Bailar, una pedagoga uruguaya excelente, me gusta mucho lo que escribe, dice que los cambios en educación se dividen en tres: en lento, muy lento o demasiado lento, que siempre llegan tarde. Bueno, entonces me parece interesante pensar que en la gestión micro, innovar es una necesidad, no es una moda. Todo el tiempo debemos repensar prácticas, porque el mundo se modificó muchísimo. Después, el rol del directivo que debe estar centrado en el aprendizaje, ¿no? Nuestra función es ver lo que está pasando en el aula. Esa es nuestra función central. Todo lo que nos distrae de eso nos va a perjudicar en ese espacio. Entonces, tenemos que volver a tener acciones que nos vuelvan a poner de cara a lo que ocurre en el aula, o en el aula o en los aprendizajes generales. Bueno, y por eso decimos que es la única verdad y es nuestra labor principal. Pero, digamos, si yo solo miro lo que pasa en el aula, yo puedo ser un testigo de un asesinato, pero no construyo nada positivo, digamos. Yo tengo que llevar un proyecto, ¿no? Un proyecto que transversalice la escuela, que la lleve hacia algún lugar, que tienda hacia un espacio de innovación permanente. Piensen que quien está en la trinchera no ve la totalidad de la guerra. Por eso el que gestiona tiene que tener muy clara cuál es la totalidad de la guerra. No se tiene que quedar solo en la trinchera, por eso tiene que mirar desde otra perspectiva. En la época, digamos, de los castillos, quien dirigía la guerra se ponía en el punto más alto del castillo, no porque fuera más alto, sino por la perspectiva. Entonces me parece importante tener claro que el equipo de conducción tiene que tener una perspectiva de hacia dónde va la institución, qué es lo que quiere, qué es lo que espera, qué es lo que cree que la institución necesita. Esa concepción se construye comunitariamente, claramente, y se co-construye. Pero el director tiene que tener una perspectiva de largo plazo, digamos, ¿no? Que se aplica en el corto. Y también necesitamos saber quién está en cada lugar y cómo podemos ubicar, ¿no? Cada uno en su puesto de fortaleza y no de comodidad. Y sumar adherentes al proyecto, ¿no? Sumar gente que quiera subirse. Por eso esto no se hace por imposición. Hoy gestionar no es imponer una mirada, es construir una mirada, es visibilizar una mirada, es generar adherentes a esa mirada. Hay un libro de una amiga mía, que no voy a decir quién es porque no quiero quemar, creo que lo dije la vez pasada, pero lo voy a volver a decir, que habla sobre los directores y pone la tapa es una directora en un sillón. Entonces yo siempre le decía, a mí esa etapa no me gusta, porque el director primero no tiene que estar sentado, y segundo, no tiene que estar en un sillón.
En todo caso, hagamos una mesa de trabajo, pensemos caminando por los pasillos, pero la gestión directiva implica esa co-construcción que no es horizontal en el sentido de la propuesta, pero no es horizontal en el sentido de la mirada, ¿no? Tiene que mirar alto, es el responsable de mirar alto. Cuanto más personas miran alto, mejor. Pero el resto de la gente no tiene la obligación de tener la perspectiva a largo plazo. Primero porque está ocupado en el corto plazo, está ocupado en los alumnos y lo tiene que atender. Pero sí, esa construcción de mirar a largo plazo, sí o sí la tiene que tener un director. Bueno, miren esta, voy a ver si los alcanzo. No estoy viendo a ustedes, no sé por qué. Ven, estas publicidades son publicidades de la década del 50 y del 60. ¿A qué les remite estas cosas? ¿Qué les parece? Uy, se me fue. ¿Qué les parece esto? ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Qué está igual? Que la mujer solamente está preparada para casarse, para ser ama de casa, ocuparse de los niños. Sí, muy bien. Imagínense estas publicidades en el siglo XXI. ¿Serían las mismas? ¿Hubiesen cambiado? ¿Qué hubiese pasado? Voy a dejar de compartir. ¿Qué hubiese pasado en esas publicidades? ¿Vieron esa que dice, hay una mujer que está casada y se casó con 2 maridos, está el hombre y el auto? Había, bueno, la de la cocina, están todas las mujeres, no hay un solo hombre. El rol es casarse y madre, ¿no? La del cigarrillo es la más loca, digamos. Sí, porque las que fuman son locas. ¿No? Claro. Ponele, La ama de casa no fuma, no estaba fumando una madre, está fumando la más una pro, bomba quise sexy. decir, la más pro fue la del cigarrillo. Pero por eso, porque si querés ser bomba sexy tenés que fumar, digamos. Pero no te vas a casar ni vas a tener hijos. Bueno, fíjense qué cambio abismal, ¿no? Década del 50, década del 60, hasta hay una de la década del 70. Son unos años atrás. Si yo pongo un salón de clase de esa época, ¿cómo sería? Igual al de hoy. Igual al de hoy. Fíjense cómo la sociedad cambió, tiene otra perspectiva, cambió la mirada, cambió el lugar de autoridad, cambió el lugar de los roles, y no cambió en su mirada. O sea, sabemos que hay que cambiar, pero no lo cambiamos. O sea, hay algo ahí que ocurre que el lunes, cuando vayamos, el lunes no, mañana, bueno, mañana es el día de la primaria para la secundaria, pero el jueves cuando vayamos a la escuela, va a ser igual a la época de estas publicidades, idéntico. Y más o menos lo que pase va a ser idéntico. El estilo de evaluar, el estilo de autoridad que se juega, un poco más, un poco menos, pero más o menos va a estar en la misma línea. Entonces, cuando decimos que en realidad para el mundo contemporáneo gestionar es cambiar, estamos diciendo exactamente eso, ¿no? Por eso vamos a partir de que para ser director hay como 3 puntos básicos de partida para dirigir una institución. Uno es preguntarse si director se hace o se nace, ¿no? Vieron que hay gente que dice, a mí me encantaba mandar, como cuando le dice, vos eras líder de chiquito, bueno, esto igual, vos iba a ser director de escuela. Es verdad que hay algunas características que son propias del temperamento, pero en realidad a conducir se aprende. Y además el liderazgo es situacional, o sea, hay líderes que en determinadas situaciones saben liderar mejor que otros, ¿no? A veces no se necesita tanta voz de mando, sino se necesita consensuar, a veces se necesita tener más calma, a veces ser más enérgico, a veces ser más creativo. Entonces, digamos, el contexto es lo que nos ayuda a pensar, ¿no? Entonces, a conducir una institución se aprende, ¿no? Y por eso estamos haciendo estos cursos, porque
La verdad es que no hay una carrera específica de la gestión, ¿no? Éramos más o menos buenos docentes y por eso nos pusieron como director, y eso no significa que uno sepa dirigir, porque hay habilidades y competencias específicas que lo da el cargo, saber consensuar. En el siglo XXI se necesita saber consensuar, tener tolerancia a la frustración, tener muy claro hacia dónde se quiere caminar, saber mucho de pedagogía y de didáctica, tener algunas líneas básicas de lo que es la gestión estratégica, saber cómo se construye una gestión estratégica y asumir esos puntos de dolor para poder transformarlo, no victimizarse, ¿no? Nada más lejos que un buen director de alguien que está victimizado. Digamos. Nadie va a seguir a alguien que va a decir, ay, yo la estoy pasando mal, esto es horrible, no puedo hacer nada. O sea, nadie sigue a otro cuando se va suicidando a poco, digamos. Como dijo una vez una compañía mía en la facultad, se suicidan unos a otros. Bueno, esto es más o menos lo mismo, la frase. Nadie sigue a otro que lo lleva a una situación de malestar permanente. Entonces, el director tiene que tener la capacidad suficiente de resiliencia, de decir, bueno, esto está mal, pero vamos a ver, de proponer un camino. Si no hay una propuesta concreta, uno no hace un seguimiento. Uno hace un seguimiento porque hay una propuesta. Entonces esto de la conducción se aprende. Después, conducir también enseña, digamos, ¿no? Porque mi modalidad de conducción va a permear en la institución, ¿no? Ahí dicen que cuando el director se resfría, la escuela se engripa, ¿no? Porque se contagia, ¿no? Entonces también enseña el modo de conducir. Si yo quiero instaurar una sociedad democrática, tengo que ser democrático en mis prácticas. Si yo quiero que mis docentes dialoguen con sus alumnos, yo tengo que dialogar con mis docentes. Yo no puedo pedirle a mis docentes que no sea autoritario y yo ejercer el autoritarismo sobre ellos. Esto es un ejemplo típico de los sistemas educativos, ¿no? No bajan línea de manera acrítica diciendo que sean críticos, ¿no? Me acuerdo una vez un profe en un partido de uno de mis hijos que estaba el entrenador afuera y le decía, tranquilos, ustedes tranquilos. Bueno, imposible. O sea, contagiaba otra situación. El que conduce también contagia, de la misma manera. Si yo le grito a mi docente, ustedes tranquilos, bueno, poco tranquilos van a estar. Entonces, me parece importante saber que cada acto que nosotros hacemos tiene una implicancia institucional. Y nos guste o no nos guste, nosotros, cada movimiento que tenemos dentro de la escuela tiene reverberancias en la escuela. Entonces tenemos que saber qué movimiento vamos a dar. Cuando yo entro a la sala de profesores, no dejo de ser director. Entonces mis comentarios, mis miradas, mi perspectiva va a tener una repercusión y tengo que decidir qué repercusión quiero que tenga. A veces no sale bien, a veces no sale mal, pero lo que sí no puedo decir, bueno, ahora digo lo que yo quiero. Estos chicos me tienen podrido, yo no doy más. Bueno, no, porque conducir también enseña. Y finalmente conducir es complejo, no es que vamos a tener un manualcito y con eso lo vamos a hacer bien, ¿no? Es muy complejo. Y es complejo porque implica muchas áreas de nuestra propia vida. Que no es solo saber estrategia, no es solo saber pedagogía. Grandes pedagogos pueden ser muy malos directores. Es todo eso mezclado en una receta que es única, que es la que cada uno va a ir construyendo. Y además esa receta única se va a ir amoldando a las circunstancias, porque cada circunstancia implica determinados saberes o poner en juego determinados saberes, y además a veces se necesita un poco de suerte o de azar o de providencia, perdón el nombre que quieran poner, que hace que las cosas vayan para un lado o para el otro. Por eso esto en la vida humana no es matemático, es complejo, ¿no? Por ponerle un nombre más científico. Algunas distinciones conceptuales que quiero que nos queden claras. Primero,
lo vimos la vez pasada, que es innovación. Innovación es un cambio dentro del triángulo pedagógico, o en la mirada del alumno, o en el rol del docente, o en el concepto que va a ocurrir. Un cambio puede ser un cambio para atrás, volver para atrás. No todo cambio es innovación, ni todo cambio es bueno, ni siquiera toda innovación es buena, pero en general podemos decir que cambio es más neutro, innovación responde de una manera nueva a un problema presente, digamos, y en ese sentido es más positivo. Y mejora es no provocar un cambio estructural, sino un cambio dentro de las estructuras, o sea, dar mejor matemática, pero dentro de la lógica que vengo dando, planificar mejor la clase, pero dentro de la lógica. Y la transformación implica un cambio de paradigma en el sistema, digamos, que es más difícil ver. Yo quería ponerles una peliculita que la usé cuando fui a Morón, Marcelo, así que si hay alguno de Morón la vieron, pero quiero que la analicemos como una innovación, ¿no? Y que lo usemos de metáfora para pensar cómo puede funcionar nuestra escuela. Así que la ponemos y la comentamos. Esperen que tengo que salir porque no puse, y vuelvo a entrar, porque no puse compartir sonido. Ahí está. Ahí vamos.ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินกันอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิดทีมหมดแล้วเราตั้งทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลเป็นพี่กับทีมตกหมึกอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆถูกเข้ากับแพปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามันโยกเยกแต่มีวัตถุปูเต็มไปหมดบอลตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้เพราะนี่แหละสนามของเราสนามนี้อาจจะเป็นแชมป์โลกแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลไม่รู้ดิแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะนี่เลยแชมป์ชุดนี้รออย่างแรงเราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอาเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลบตะปูแถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบ4 ทีมสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนักมาก
แถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่า รองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2 ลูกเราสู้ไม่ได้จริงๆเราไม่รู้จะทำยังไงหลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราตีเสมอได้เราคิดว่าเราจะชนะแต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละเราไม่เสียใจหรอกดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดีแล้วเรื่องของคุณล่ะ TMB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น TMB Make the difference. Bueno, que ya lo vimos en el encuentro anterior, quiero retomarlo para trabajarlo otra vez, porque me parece que lo pasamos rápido y tiene mucha cosa para pensar. Podemos analizar 2 cosas en este video. Primero, como hay 2 momentos, y hay 2 catábasis, si quieren, 2 infiernos. Primero, asumir los límites que el sueño de los chicos tenía, y segundo, asumir que el partido venía perdiendo y qué estaba pasando ahí. ¿Y qué pasó con estas dos cosas, digamos, con estas 2 miradas, ¿no? A partir de... Podemos pensar como metáfora de la escuela. Yo tengo un sueño y resulta que yo quiero que mi escuela sea, no sé, una escuela hiperinnovadora y tengo todos los profesores que están en contra, por ejemplo. Y entonces, ¿qué me dice este video a mí en mi vida cotidiana? A mí me pareció muy interesante en ese sentido, porque una cosa que había sucedido en mi escuela tiene que ver con eso, ¿no? Con haber intentado o intentar presentar una innovación en cuanto a metodología, evaluación y otros aspectos, y a veces poner mucho la mirada en el grupo de la gente que por ahí cuesta más mover, ¿no? Y cómo en el video queda de manifiesto que justamente el entusiasmo de los que creen en el cambio, y los que espontáneamente incluso, ¿no? Les parece un desafío, están convencidos, cómo mueven, ¿no? Hacen tracción sobre todo lo demás. Y además al principio cuando aparecen los del pueblo que no les creen, ¿no? Ellos mismos después son los que le dicen, bueno, los valoran, ¿no? Les dan otro lugar. A mí el video me representa eso mucho en la escuela, ¿no? De estos subgrupos que hablábamos también la otra vez, de los que se suman al cambio. Ahora, que tenemos un tercio a favor, un tercio en duda, Exacto. un tercio. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros no logramos hacer comunidad con los que sí quieren cambiar? Que ese es nuestro espacio. O sea, olvidémonos de lo que van a estar en contra, olvidémonos, o sea, acuérdense la mirada del tipo, no se dan cuenta dónde están, les venía tirando cosas, que al final, por otro lado, tenía razón. Porque esa es la novedad, no siempre que está en contra, no es que no tenga razón, lo que pasa que a mí esa razón no me es suficiente. Esa razón yo la inserto en un proyecto más grande.
es verdad que esto es chico, pero es verdad que puedo hacer una cancha. Entonces, digo, no es que no voy a discutir contra la razón del otro, porque sería perder. ¿Qué le voy a decir? No tenés razón, acá es toda una llanura pampeana esto. No puedo discutir eso porque tiene razón. El punto es que yo tengo otra perspectiva. Y esa perspectiva se demuestra en la práctica. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es buscar concreciones de nuestra mirada. O sea, buscar que nuestro sueño se encardine en algún lugar. No en la idea. El mundo de las ideas no nos lleva a ningún lado, es el mundo de la realidad el que nos transforma. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar concreciones. Esto lo que hicieron es, che, hagamos la cancha como sea. Y la hicieron. Ahí a mí me da risa porque yo siempre, en la parte que aparecen los clavos, yo estoy mirando la cara de todos los docentes, entonces todos hacen así. Bueno, a veces haremos la cancha como nos sale, porque nosotros en nuestra cabeza tenemos otra cancha. Vamos a esa cancha, pero no se da de una vez. O sea, las condiciones de perfección, primero, no se dan nunca. Y segundo, se van como acercando cada vez más, ¿no? Y necesita ese esfuerzo. Entonces, lo primero que vemos en esta, por eso lo quería volver a poner, que vemos acá, que tiene que ver con lo que venimos hablando, es asumir la falta en el contexto, agruparnos con los que sí sueñan como nosotros y no entrar en diálogo o discusión de ideas, sino de concreciones. La gestión es hacer que las cosas sucedan, decía Blegman, y yo le agregaría, la gestión es una acción ordenada a un fin. O sea, nosotros lo que tenemos que tener bien claro es a dónde queremos caminar. Eso, después nos podemos equivocar en las acciones, pero lo que no podemos equivocarnos en el fin. Porque hacer que las cosas sucedan porque sí, no va a ningún lado. Yo tengo que hacer que las cosas sucedan en base al fin que quiero llegar, ¿no? Y lo que tenemos que tener muy claro, bueno, y el primero que les propongo a ustedes, imagínense dónde quieren tener las instituciones de acá a 10 años. Es un ejercicio que yo en cada lugar que estoy trato de hacer. ¿Dónde quiero estar de acá a 10 años? ¿Dónde quiero estar? Entonces la gente, uno empieza a soñar y te miran como si estuviera loco, y después las cosas empiezan a ocurrir. Las cosas empiezan a ocurrir. Una anécdota. Yo me acuerdo que una vez nosotros organizamos, Ivana no me va a dejar mentir, organizamos la Semana Internacional, que era como una locura proponer gente que venga de todo el mundo era como que uno se había fumado algo antes de planificarlo. Era gente de todo el mundo, una semana armar un congreso juvenil. Bueno, la primera le pusimos tanto entusiasmo que vinieron como 300 personas. No dábamos abasto, bueno, que terminamos todo enfermo después. Pero yo me acuerdo que cuando le decíamos a un grupo de profesores, nos miraban como diciendo, están todos locos. Y en el comedor no había lugar. Y venían los contingentes de los chicos extranjeros y no les daban lugar los profesores, no les dejaban sentarse. Yo no podía creer ese grupo de profesores. Después, en la segunda vez que hicimos la Semana Internacional, grabamos testimonios. Y uno de los testimonios es, toda la escuela debería ser todo el año como la Semana Internacional. O sea, de ese profesor que no se quería, no me daba ni siquiera lugar para sentar, tenían los pibes parados y no me daba lugar a grabar eso, bueno, había un proceso. Pero ese proceso es porque uno tiene que tener muy claro a dónde quiere ir. Y no bajarse de ese sueño. A no ser que esté, bueno, delirando y ahí sí, bueno, ese es un problema y tal. Pero en general, cuando hay un equipo pensando, es raro que el delirio llegue a esos extremos. Entonces, primero saber a dónde queremos ir. Entonces, lo primero que tiene el equipo que conduce es tener una perspectiva de largo aliento. La perspectiva no es pasemos este año. La perspectiva es hagamos esta escuela
algo inédito. Hay un Alejandro, que lo vi que salió en La Nación el domingo, de una escuela de Santa Fe. El pueblo se llamaba Santa Teresita, me parece, Santa Teresa. La escuela se llama Estrada, eso seguro. Y lo escuché hoy en la radio también, y bueno, justo estoy contactando para un congreso. Y contaba la experiencia de cómo transformó la escuela, ¿no? Una escuela que trabaja por proyecto, los alumnos no son calificados, y el sueño que él tenía, decía que el 60% abandonaba. El sueño que él tenía hace 8 años atrás es que no abandonara a nadie. Bueno, hasta la pandemia logró que ningún alumno abandonara la escuela. Y después, bueno, fue contando cómo hizo, pero lo que yo pensaba es que él lo hizo porque tenía muy claro hacia dónde iba. Este es el primer punto de partida de la gestión, o sea, saber a dónde queremos llevar a nuestra escuela. Si no sabemos dónde queremos llevar, y ningún camino nos va a dejar bien. Bueno, vamos a ver. Y lo segundo que quería decir de este video es que no siempre se ganan los partidos, pero lo importante es acercarnos en el campeonato al lugar donde queremos estar. No importa que perdamos un partido, no importa que no nos vaya bien. En todo caso, evaluar cuando nos va mal y con lo que tenemos, qué podemos hacer para mejorar. ¿Qué es lo que hicieron los chicos, ¿no? Le iba mal, venían perdiendo y dijeron, no, pero lo que nosotros tenemos es la habilidad de jugar en una cancha difícil. Entonces, juguemos lo más parecido. Y a partir de cambiar la estrategia de jugada, casi se gana el triunfo. El triunfo no lo alcanzaron, pero la actitud del triunfo ya es un triunfo. O sea, la actitud, el éxito más allá del éxito, es eso, es no sentir que yo no tenía nada que hacer en esta circunstancia. Que hice lo mejor que pude y los resultados a veces llegan y a veces no. Pero haber estado entero en esa circunstancia ya es un éxito. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿yo estoy entero en esta circunstancia? ¿Di todo lo que estaba a mi alcance? Bueno, el éxito a veces viene y a veces no, ¿no? Entonces, con esta consigna de qué identifica una buena escuela, hay un libro que se llama Paisaje Interactivo, que es un Calvo de apellido, Hernando Calvo, que es un periodista y psicólogo que recorrió el mundo buscando experiencias en distintas escuelas. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir acá y voy a mostrarles un... Esperen que... Un segundo. Ahí está. Voy a mostrarles un libro que lo pueden encontrar en internet, que a mí me resultó interesante. Esperen que... Ahí está, es este. Que hizo como un cuadro a partir de lo que encontró en las mejores escuelas, las mejores experiencias de innovación. Entonces, dividió currículum, metodología de evaluación, rol del alumno del profesor, planificación, tiempo y espacio. Entonces, y después las fuentes que se inspiraban, ¿no? Sociológica, psicológica, epistemológica y pedagógica. Entonces dice, yo lo que vi en las escuelas que innovaban, que en el currículum trabajaba por centros de interés, y esos centros los conectaba con la realidad, que la enseñanza no era disciplinar, sino que era por resolución de problemas, ¿no? Y es siempre conectado con la realidad. Y eso despertaba un interés en los chicos. Después, esa era la fuente sociológica. En cuanto a la fuente psicológica, lo que proponían era herramientas variadas y adaptativas a cada circunstancia, ¿no? Esto es lo que se llama, es un currículo expandido y conectado con la realidad, y pedagógicamente lo que busca son experiencias reales y proyectos. Las experiencias reales, el currículo expandido, la herramienta variada y el centro de interés, empezó a cambiar lo que es el currículum. Ahora, si yo no empiezo a implementar alguna de estas cosas,
siempre voy a seguir sosteniendo el mismo currículum. Pero me parece que hay alguien, ¿no?, que está... Vamos, si hagamos un esfuerzo de todos silenciarnos y por ahí nos va a ayudar eso. Después, en cuanto al rol del alumno y el profesor, empezó a construir comunidades de aprendizaje. O sea, primero, hay que pasar de la escuela que enseña a la escuela que todos aprenden. Entonces, hay una comunidad de aprendizaje entre los docentes y hay una comunidad de aprendizaje entre los alumnos. Empezamos a diseñar experiencias concretas donde todos estemos aprendiendo. Se logran acuerdos y seguimiento compartido entre los alumnos. La evaluación no es lo que el profesor dice, sino que es un acuerdo. Y hay lo que se llama una mentoría, un seguimiento de los alumnos y lo que se llama transmisión TED, ¿no? Vieron que las charlas TED son conceptos cortitos en poco tiempo, ¿no? Entonces, empezar a acompañar ese estilo de seguimiento, ¿no? Aquel que sabe más de este tema lo cuenta, aquel que sabe más de este tema. Entonces, no es un solo interlocutor. En la comunidad hay muchos interlocutores, ¿no? La planificación es horizontal, se incorpora la voz del alumno, la voz de los docentes en la planificación institucional, se promueve la participación, ¿no? Generalmente hay escuelas donde tienen las reuniones de aula, donde los alumnos van pensando qué va ocurriendo, grupo de delegado. Bueno, es transparente y se construye una comunidad. Y los espacios y tiempo son más móviles, son expandidos, la escuela no termina a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde, se apropian de la escuela en espacios por fuera de la escuela. Nosotros siempre decíamos, cuando hicimos el libro con Laura, el último capítulo hablaba sobre la cultura escolar, y nosotros decíamos que a la escuela se entra por la ventana. O sea, lo que nosotros nos acordamos de la escuela es un espacio no escolar. Es el viaje, el campamento, el proyecto, porque la escuela también es eso, pero tiene que abrirse esos espacios. Si la escuela se rutiniza y es de 8 a 12 haciendo siempre lo mismo, no hay apropiación, ¿no? Entonces, no es un espacio de construcción colectiva, es una obligación, una imposición, una piedra que tengo que llevar. No es una comunidad, ¿no? Por eso, en esta movilidad y esta expansión hay variedad de espacios y metáforas, ¿no? En la vida, en el campamento, en los fogones. También hay un edificio digital en el sentido de que hay una escuela que se comunica por fuera de la escuela, y debería haber un espacio de elección de horarios, ¿no? De que los alumnos no estén las 24 horas puestos, o las 8 horas, de la misma manera, sino que puedan elegir alguna cosa, algún espacio donde su voluntad entre. Esto es difícil de lograr, porque en realidad el alumno también tiene el oficio del alumno. Está acostumbrado a que le den todo, comer papilla, y entonces cuando uno le propone alguna otra cosa, no sabe cómo comerla, digamos, ¿no? Vieron que para llegar al lomo al champiñón, no se pasa la milanesa al lomo al champiñón, ¿no? Hay que introducirlo de a poco. Entonces, cuando uno tiene el oficio del alumno es igual, digamos. Hay que introducirlo de a poco. Entonces, con esto, lo que podemos decir es, esperen que... ahí está. Que una buena escuela es, el aprendizaje se impulsa con el diseño de experiencias. Y estas se diseñan. Cuando yo insistía con la Semana Internacional, era porque si nosotros queremos alumnos ciudadanos del mundo, tenemos que mostrarle el mundo. O sea, ¿cómo va a ser alumno ciudadano del mundo que no conocen experiencias con otros? Entonces, diseñar experiencia, la que nosotros querramos, pero que puedan, si queremos alumnos que sepan exponer, bueno, tenemos que ayudarlo a exponer. Si queremos alumnos que sepan trabajar determinadas cosas, bueno, tenemos que ayudarlos a trabajar determinadas cosas. Después, fomentar la participación activa de los alumnos, entendiendo el aula como un escenario de experiencia de aprendizaje, ¿no? Que tienden hacia la personalización. O sea, el aula es como el ensayo de lo que van a pasar el resto de la vida. Si en el aula yo soy un ente que no hablo,
que recibo, que me callo, que no tengo ni voz ni voto, y después digo que quiero ser un ciudadano crítico, es difícil, ¿no? Porque lo que nos pasa es que la única posibilidad de participación que tienen es la queja. O la queja del profesor, o la queja masiva cuando vamos a protestar. Creemos que la única voz es la protesta, y no la construcción. ¿En qué momento le enseñamos a construir una comunidad? Si no es protestando. Entonces, ese rol hay que ayudarlo a cambiar, a repensar. Bueno, buscar en todo momento la autonomía, tiene que ver con esto, tratar de relacionar el contenido con la vida cotidiana. O sea, nosotros, la pregunta, ¿para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? Deberíamos poder contestarla. Porque si no es una pregunta real. Y si no te sirve para más adelante. ¿Qué es más adelante? Deberíamos ajustar nuestro currículo a la realidad, ¿no? Después, bueno, el trabajo cooperativo. Vieron que siempre se critica que a veces se hace demasiado trabajo de grupo y poco trabajo individual. Es verdad que hay que tener un equilibrio. Pero, en realidad, todo trabajo, en su 80%, implica la cooperación. En todo trabajo. Entonces, si logran adquirir la habilidad de cooperar con otros, pero de verdad lo que significa cooperar, es un bien ganado. Entonces, debería estar trabajada el trabajo cooperativo, porque no es lo mismo separamos en grupo, que cada uno haga lo que... No, se piensa el grupo, se da estrategias, se da roles, se evalúan los roles, se repiensan cómo mejorar esa situación. El trabajo cooperativo no es lo mismo que un trabajo en grupo. Es una estrategia de enseñanza que debe estar implementada, ¿no? Se integran estrategias cognitivas, ¿no? Para que el alumno pueda saber cómo aprende y saber cómo piensa, ¿no? En la charla que también dio Sieda, que dio Paula la vez pasada, decía que una de las estrategias para la inteligencia emocional es aprender a mirar nuestro pensamiento, o sea, saber cómo estamos pensando. Eso es una estrategia que nos debería enseñar la escuela. Nosotros no sabemos cómo estamos pensando, sabemos lo que dice el libro y lo podemos reproducir. Sabemos lo que dijo el docente en la escuela y le buscamos unas palabras propias para que no sienta que lo aprendimos de memoria. Pero ni siquiera adquirimos la capacidad de saber cómo estamos pensando. Y si lo que estamos pensando es nuestra idea personal o es siguiendo una corriente hegemónica, digamos. Por eso es tan difícil con los chicos cuando agarran una corriente cualquiera y lo defienden a rajatabla, porque no aprendieron a pensar, a ver cómo están pensando, o a pensar cómo están pensando. Y lo mismo pasa con el conflicto, ¿no? Nos parece que el conflicto es extraño a la propia vida, es extraño a todas las circunstancias, y el conflicto forma parte de las circunstancias. O sea, el problema no es que hay conflicto, el problema es que no sabemos resolverlo. Algo tan sencillo como es, en un conflicto uno tiene un posicionamiento que cubre determinados intereses, que cubren determinadas necesidades. Entonces, si yo dialogo con el posicionamiento, no estoy viendo los intereses que lo esconden, ni las necesidades a las que responden, ¿no? Y entonces, si yo doy la discusión en el posicionamiento, no va a haber nunca posibilidad de resolver el conflicto. Porque para resolver el conflicto se requiere... Ese posicionamiento en realidad está cubriendo estos intereses. Por ejemplo, típica discusión, sala de profesores, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con hacer ABP, ¿no? ¿Y por qué no estás de acuerdo? No, porque ABP, En realidad, ahí hay un posicionamiento que está cubriendo un interés que probablemente me implique a mí más horas de trabajo, o concibo que me implique más horas de trabajo. Entonces ese es interés. O concibo que es un esfuerzo más grande porque yo ya tengo preparado el programa. Y entiendo una necesidad que no tengo más tiempo, porque voy corriendo de escuela en escuela y no tengo más tiempo para... Entonces, si yo hablo, bueno, ¿cómo generamos más tiempo para poder poner ABP? Yo puedo resolver el conflicto. Ahora, si yo hablo desde el posicionamiento, no lo puedo resolver. Esta estrategia de pensar posicionamiento, tan sencilla, posicionamiento, intereses y necesidades para lograr
destrabar conflictos, deberían ser aprendidas en la escuela y deberíamos usarla, digamos, todo el tiempo. Crear dinámicas de tutorización entre iguales, ¿no? La red de tutorías, esta experiencia que nace en México a partir de una experiencia en escuelas rurales, ¿no? Veían que a veces, como había distintos niveles o distintos grados multiedad en las escuelas rurales, se les ocurrió armar red de tutoría. Aquel que sabía más enseñaba a otro y así viceversa. Y vieron que eso funcionaba. Es más, llegó un momento que las escuelas en México que tenían red de tutorías le iba mejor en las pruebas nacionales. Y de ahí se expandió esta idea del tutoriaje. Y cada vez se hizo como más fuerte. Entonces, empezar a ver, ¿por qué no empezar a implementar algo de esto? Si sabemos que el aprendizaje entre pares funciona mejor que el aprendizaje asimétrico, ¿por qué no puede aparecer? Bueno, el aprendizaje basado en proyecto, vamos a trabajar eso con las 2 especialistas estrellas que tenemos en CIEDA, Lucy y Ivana, que hicieron un libro precioso. La evaluación es auténtica. ¿Esto qué significa? Que se relaciona con la vida real, pero se debe relacionar con la vida real cuando yo trabajé así, ¿no? Pedagógicamente, ¿no? Yo siempre digo que nosotros los docentes tenemos la sorpresa en la evaluación. Yo me acuerdo cuando era docente, yo daba sociología. Entonces enseñaba los clásicos, Marx, Weber, y en la prueba les ponía una noticia del diario y le decía, pensarlo a modo de Weber, a modo de Marx, pero no lo había visto antes. Era como la sorpresa, venía con la sorpresa para el examen. Ese estilo de estrategia, que está muy bien, conectar con la vida real, ayudar a pensar la vida real a través de la mirada de los clásicos, está muy bien, se debe enseñar. Entonces, la evaluación es auténtica, pero no en el momento de la evaluación, en un proceso continuo. Y además es una retroalimentación, que significa que yo lo que tengo que hacer es volver a alimentar al alumno para que pueda seguir y mejorar sus aprendizajes. No es un corte definitivo, pero solo lo anuncio, pues un temón para una charla en sí misma, ¿no? El dispositivo tecnológico se integra, no es que ahora yo soy tecnológico y ahora soy analógico, ¿no? Se integra. Tenemos que empezar a pensar cómo nos facilitan en la vida y además cómo ayudan para el aprendizaje autónomo. ¿Cómo podemos hacer para que la prolongación del aprendizaje a través de los dispositivos exceda el tiempo escolar, ¿no? Y debería haber planes de aprendizaje individual. Los tiempos son distintos, los compromisos son distintos. Hay alumnos que pueden llegar mucho más lejos de lo que están llegando y hay alumnos que no alcanzan con la propuesta homogénea que proponemos. Entonces empezar a pensar cómo armar estos planes individuales. Hay una escuela que se llama Escuela Fontán, que tiene sus bemoles, pero tiene una cosa interesante, que arma un plan de seguimiento a cada alumno. O sea, deben llegar a determinados saberes y cada alumno va armando su propio proyecto. Entonces, van a un salón inmenso, cada uno con su proyecto, y el profesor va acompañando a cada uno, y hay un profesor cada 40 alumnos, no es que es individual, porque cada uno tiene ya las etapas de su propio proyecto. Entonces, el docente lo que hace es tutoriar ese proceso, y a veces cuando el docente no alcanza, hay tutorías entre pares. No digo que sea lo que hay que hacer, digo que hay que mirar esas innovaciones para pensar cuánto de eso podemos tomar. Cuándo hay un proyecto que el alumno puede ir siguiendo a su ritmo, a su tiempo, cumpliendo determinadas etapas, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo acompañamos? Los profesores son especialistas en su área, pero también desempeñan roles especializados, como de tutores, de expertos, de guías personales, de mentores, de acompañamiento. No es solo un conversador de su materia. No es que la función de enseñanza se termina cuando yo expliqué en la clase. Yo acompaño un proceso de aprendizaje que es mucho más complejo que enseñar o que dar una clase. Entonces, ese acompañamiento, esa mentoría,
es muy importante. A mí me gusta la idea de que autor tiene la misma, de autoridad, ¿no? La palabra autoridad tiene la misma raíz que tutor. O sea, uno va a tener autoridad cuando de verdad haga un tutoriaje adecuado de nuestros alumnos y alumnas. Esa es nuestra función. Ese es nuestro rol principal como docentes. Tutoriar, y nosotros como directivo tutoriar a nuestros docentes. Acompañar para que ese proceso de enseñanza llegue a los alumnos. Después, los profesores, los alumnos y las familias desempeñan un rol democrático e igualitario en la toma de decisiones. Tiene que haber un espacio de compartir la toma de decisiones. Bueno, organizan un calendario y horarios escolares de acuerdo con el diseño de la experiencia de aprendizaje. O sea, lo que determina el calendario y el horario son las experiencias de aprendizaje, y no la división de las materias. Entonces, empezar a repensar eso. A ver, a veces no se puede todo, porque van a decir, bueno, sí, pero yo tengo que dar la materia, el profesor de taxi, todo eso que nos pasa. Bueno, eso es verdad, tenemos que jugar en la cancha y armar una cancha con la madera que tenemos y con los clavos afuera. Pero armemos la cancha. O sea, si nosotros decimos, bueno, acá no se puede jugar, listo, estamos como el de las camisetas. Por eso quería volver a poner un poco el video, para volver a armar esa cancha, volver a visualizarnos que podríamos generar una cancha distinta aún en las condiciones que tenemos. También es difícil, pero las escuelas que innovan proponen módulos sin carga lectiva, para que los alumnos decidan y se responsabilicen acerca de su tarea. O sea, que lo que llamamos clase extraprogramática, de esto, de lo otro, que vayan y decidan ir ahí, y a ver qué pasa en esos módulos. Y buscar tiempos para que los profesores puedan trabajar juntos. No mucho, pero algo, encontrarse, ver, coordinar, programar. Yo creo que lo dije la vez pasada, en Uruguay todos los docentes tienen, ahora tienen cada 15 días, se están quejando porque antes tenían una vez por semana, unas 3-4 horas de trabajo comunitario, o sea, entre ellos. En Argentina eso no existe. Bueno, hasta que la ley llegue, pensemos cómo podemos hacer en nuestra escuela para que se crucen, no sé, para que se vean, para que puedan compartir, potenciemos la sala de profesores, que esa sala tenga información adecuada, bien presentada, que no sea ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Decreto número 1. Los docentes deben hacer tal cosa. Si nosotros empezamos nuestros comunicados con los docentes deben presentar tal día, deben hacer tal cosa, le erramos. O sea, en la segunda deben ya no leyeron más. Empecemos a buscar modos de comunicación y de armar redes que nos ayuden a armar esa trama que necesitamos. Y que la sala de profesores sea un colaboratorio para diseñar experiencias de aprendizaje. Y que en sí mismo sea una experiencia de aprendizaje. Y eso tiene que ver con lo que circula. Bueno, hay uno de los colegios que ni siquiera tenemos sala de profesores, pero eso es otro tema. Hacia allá vamos. Se muestra en evidencia de aprendizaje en los pasillos, en la sala, en las entradas, en las exposiciones. O sea, revisitemos eso, a ver qué pasa. De vez en cuando traigamos una visita, porque cuando hay una visita nos damos cuenta de lo que nos falta. Y ahí volvemos a poner en marcha un poco todas estas cosas. Diversificar y enriquecer los espacios de aprendizaje, ¿no? Que no sea solo el aula. Buscar al aire libre, huertos escolares, entornos deportivos, centros de día. O sea, no solo aprenden en el aula. Hay otros espacios de aprendizaje. Sí, solo sí los convertimos en espacio de aprendizaje. Porque si hacemos una visita a Buenos Aires, digo porque es típica de nuestro lugar, pero hacemos una visita a otro lugar y no lo convertimos en una experiencia de aprendizaje, por sí mismo no lo va a hacer. Un partido de fútbol, no lo convertimos en una experiencia de aprendizaje, por sí mismo no lo va a hacer. Entonces va a decir, ¿ves que no sirve de nada? No, no sirve porque no fue pensado así. Debe ser pensado así. Poner al descubierto el edificio digital. Ver cómo se entrama esa red digital que nos une
y potenciarla como modo de un aprendizaje más. Estas son las características que tienen las escuelas que innovaron, ¿no? Y las gestiones que innovaron. Tuvieron en cuenta estas cuestiones. Entonces, y además un centro educativo aquel que abrace, incluyendo a todos los niños y niñas, o sea, no es un centro educativo aquel que solo se queda con los mejorcitos y a los demás los raja o los semi-raja o le da la espalda o no les interesa demasiado. Aquel que se focaliza en la enseñanza-aprendizaje, lo que pasa de enseñanza-aprendizaje es la verdad de nuestro centro formativo. Promueve un ambiente alfabetizador. ¿Qué significa? Que todo el tiempo se está aprendiendo. No pierdan una sola experiencia que no facilite o mejore una instancia de aprendizaje. Todo alfabetiza, todo el tiempo. Entonces, las paredes, los recreos, la salida, la entrada, el izamiento de la bandera. Si hacemos un izamiento de la bandera que no va a ningún lado, no está alfabetizando. Es rutinario y responde a otra realidad. Bueno, pensémoslo. Que genere experiencia educativa que potencie la curiosidad, que le importa el desarrollo social y afectivo de los niños, las niñas y los jóvenes, o sea, que mira la integralidad de la propuesta. Si nosotros tenemos chicos que afectivamente, emocionalmente, socialmente no se despliegan, bueno, no, hay algo que hay que mirar. Que se mire a sí mismo y emprende la mejora y que busca fortalecer la articulación con los siguientes niveles. Si no estoy preparando para que el chico continúe, es porque no lo estoy preparando. Entonces, hay que empezar a mirar los siguientes niveles. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de todos estos deseos? ¿Cómo nos damos cuenta si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Bueno, hay 3 indicadores, 3 dimensiones, digamos, que tienen sus indicadores que nos pueden ayudar a ver dónde estamos. Uno lo llamamos rendimiento interno. ¿Qué es rendimiento interno? Aquello que pasa entre que un alumno entra a nuestra institución y egresa de nuestra institución, ¿no? Entonces, la matrícula, el abandono, la asistencia y la promoción. Si yo tengo disminución de matrícula, ahí hay que mirar. Si yo tengo un alto abandono, como en el caso de esta escuela de Santa Fe, ahí hay que mirar. Si yo tengo baja asistencia de docentes y de alumnos, ahí hay que mirar. Si yo tengo baja tasa de promoción, o sea, tengo una tasa de promoción de un 40% del alumnado que entró, ahí hay que mirar, ¿no? En la infraestructura igual, sería la otra dimensión. Ahí están las condiciones salariales, ahí no nos podemos meter, es como el escenario de donde querían hacer la cancha de fútbol, ese es el escenario, pero bueno. ¿Qué recursos didácticos tengo? ¿Qué equipamiento escolar? Ojo, que muchas veces hay equipamiento escolar mal usado, ¿no? Yo me acuerdo de una escuela que íbamos a visitar que decía, no hay lugar, nosotros el problema es que no tenemos lugar. Y tenía todos los salones abarrotados de bancos amontonados, porque eran todos depósitos. Claro, estaba mal usado. Entonces, empezar a pensar cómo se usa el lugar. Y finalmente, cuestiones de aprendizaje como la socialización, el desarrollo del lenguaje, la curiosidad, las ganas de aprender, todas estas cosas que nos pueden ayudar a pensar qué indicadores tenemos, ¿no? Entonces, el proceso de mejora tiene este circuito, que es un diagnóstico donde identifico fortalezas y debilidades, una planificación donde priorizo acciones, analizo esos indicadores y una identificación, implemento y evalúo. Y este debería ser el círculo de mejora. Nuestro diagnóstico debe estar puesto en base a un fin que nosotros queremos, ¿no? Lo habrán visto 1000 veces, se lo vuelvo a decir, es: ¿querés decirme por favor qué camino debo tomar para salir de aquí? Preguntó Alicia. Eso depende. Eso depende mucho de a dónde querés ir. Poco me preocupa a dónde ir. Hay un ruido, no sé si alguien se tiene que silenciar. Ahora sí, no, silencio a todos de nuevo, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Bueno, poco me preocupa dónde quiero ir, dijo Alicia, entonces poco importa
el camino que tome. O sea, si yo no sé dónde quiero ir, va a dar igual cualquier camino. Por eso es importante primero saber dónde queremos ir. Y después empezar a diagnosticar dónde estamos. Y el diagnóstico, que es una radiografía, ojo con nuestras percepciones, porque no todo es lo que parece. Fíjense, esto, ¿qué les parece que es? A ver, pueden levantar, ahora sí levantar el micrófono, ¿no? Esto, ¿qué les parece que es? Sí, si alguno quiere hablar, recuerde desmutearse porque los mutea a todos. Es la sombra de un muchacho. Por eso, El asombro de un muchacho. Esta obra se llama No todo es lo que parece, y es de un artista inglés, Tim Noble, y miren lo que es. O sea, no siempre lo que vemos es lo que es, ¿no? Y acá, bueno, hay otros ejemplos. Fíjense esta, fíjense esta. O sea, dudemos de nuestras percepciones, porque a veces no nos ayudan a... Tenemos como un rasgo de... cognitivo, un sesgo cognitivo que nos hace ver las cosas de determinada manera. Vamos a leer esta frase. ¿Quién se anima a leerla? Alguien que levante el micrófono y que empiece. El pez por la boca muere. Muy bien, muy bien. La segunda. No es oro todo lo que reluce. Muy bien. Y la tercera. Haz bien sin mirar a quién. Muy bien. Todos leímos eso, porque yo lo leí, todos lo leímos. Y resulta que no dice eso. Lo que dice es, el pez por la boca muere, no es oro todo lo que reluce, y haz bien sin mirar a quién. ¿Qué significa esto? Que nosotros en nuestra cabeza, por no puede estar junto, que no puede estar junto, y a no puede estar junto. Entonces, lo que hacemos es simplificar. Y dice, el pez por la boca muere, no es todo lo que reluce, bien sin mirar a quién. Punto. Porque nuestro sesgo cognitivo nos hace ver las cosas así. Esto significa que nosotros tenemos que sospechar de cómo vemos las cosas al principio. Porque todo rinoceronte cree que delante de sus ojos hay un cuerno. Pero no hay un cuerno. Lo que hay es un cuerno para él. Entonces, nuestra percepción, si bien es valiosa, no siempre es suficiente. Por eso, el proceso de mejora y transformación requiere evidencia empírica, datos. Todos los padres de esta comunidad no nos apoyan. Entonces, lo que tenemos que decirle, Fabiola, quedaste con el micrófono abierto. Ahí está, gracias. Todos los padres no nos apoyan. Y entonces la pregunta del millón es, ¿cuántos? Y capaz que uno hace un porcentaje y te queda el 5% de los padres. Lo que pasa es que hace mucho ruido, ¿no? Pero un loco no hace verano, es un padre que no apoya, no son los padres. Y así es importante que busquemos evidencia empírica para, con los datos, ¿no? Pasar a un conocimiento. O sea, el predato es mi percepción, los prejuicios, las ideas que tengo, el cuerno que tengo adelante. El dato es cuantitativo generalmente, si se puede, pero es una medición a través de indicadores. Eso me da información. Esa información yo la tengo que transformar en conocimiento para tomar las decisiones. Mis decisiones tienen que estar basadas en datos. O sea, si yo voy a afrontar un problema en la escuela, lo que tengo que hacer es ver un dato y a partir de ese dato tomar las decisiones, ¿no? Y después ver cómo voy a usar eso, ¿no? Y acá vieron el pingüino dice lo está usando mal, y en realidad le está sirviendo para eso. Por eso es importante tener los datos y saber cómo los voy a usar. Bueno, ¿cómo encontrar indicadores? Bueno, ahí les digo algunas. La evolución de la matrícula, la diferencia entre matrícula inicial y matrícula final, la frecuencia de observación de clases por parte del equipo directivo, el porcentaje de alumnos golondrina en cada sala, el grado de participación de la familia, la cantidad de familias que asisten, el ausentismo de los alumnos, la cantidad de alumnos que llevan tarde afectados con su problema de integración, el grado de inserción de los alumnos en la institución, el seguimiento de las trayectorias, la evaluación 360 es importante. Esa percepción de toda la comunidad en relación al proceso de aprendizaje, las entrevistas, cuántas entrevistas con disconformidad tuvimos, el pase a otras instituciones, se nos van los pibes. La familia, bueno, vamos a ver,
qué pasó, por qué, en qué nos equivocamos. El deseo y la motivación, las ganas de aprender y la pasión por enseñar son el motor para llenar de sentido la tarea. Vale la pena mirarlos e integrarlos a la escena educativa porque los registremos o no, nos atraviesan. Entonces es importante saber qué motivo tengo yo porque con eso, si yo no tengo ganas, nadie va a tener ganas. Y para ir terminando, porque me quiero confesar que me estoy quedando sin batería y no me está cargando la computadora, así que en cualquier momento me voy a cortar. Voy a pasar este video que es de un director de orquesta. Entonces va a contar un poco cuál es lo que tiene que hacer el director de orquesta. Different worlds. Now, I had an amazing experience. I was 45 years old. I'd been conducting for 20 years, and I suddenly had a realization. The conductor of an orchestra doesn't make a sound. My picture appears on the front of the CD. But the conductor doesn't make a sound. He depends for his power on his ability to make other people powerful. And that changed everything for me. It was totally life-changing. People in my orchestra came up to me and said, Ben, what happened? That's what happened. I realized my job was to awaken possibility in other people. And of course, I wanted to know whether I was doing that. And you know how you find out? You look at their eyes. If their eyes are shining, you know you're doing it. You could light up a village with this guy's eyes. Right, so if the eyes are shining, you know you're doing it. If the eyes are not shining, you get to ask a question. And this is the question. Who am I being that my player's eyes are not shining? Bueno, creo que con esta frase podemos cerrar este momento, ¿no? ¿Quién estoy diciendo yo que la gente que está conmigo, que me acompaña, no está brillando, digamos, o no le está brillando los ojos? Nada, nadie quiere seguir a nadie que no le despierte hacia una pasión superior, digamos, ¿no? Nadie va a seguir a otro que lo lleve al abismo, va a seguir a otro porque considera que el otro lo va a llevar a un estadio mejor, ¿no? Con las resistencias que cada uno tiene, uno descubre que uno despierta seguimiento, que cada uno de nosotros despierta seguimiento cuando pudo ayudar a otro a dar la mejor versión de sí mismo. Y creo que esa es nuestra tarea como directores, ayudarnos entre todos, como equipo, a dar la mejor versión de nosotros mismos. Y si esto no está ocurriendo, la pregunta es ¿quién estoy siendo yo? ¿No? ¿Quién estoy siendo yo como persona? Así que, bueno, me faltan 3 minutos de batería, así que en cualquier momento se me va. Y no sé por qué no está cargando la máquina, pero me parece bueno abrir acá un espacio para preguntarnos. Si quieren por el chat, gracias Freddy, cuántas cosas para pensar. Si quieren por el chat o también se desmutean y preguntan, antes que se le termine la batería a Freddy, ¿alguna pregunta? Gracias Vivi porque pasaste el libro, es muy bueno primero es lindo de leer, es bastante fácil, pero es muy bueno, está primero la concepción de innovación, de cómo está presentado como un libro innovador además, me parece que es interesante, es un libro multimedial que va, viene, me parece interesante cómo rompió el formato libro para que nosotros rompamos el formato escolar, la verdad que es interesante, nada, eso. ¿Ninguna pregunta? Bueno. No, cortito porque no da para el debate, pero ¿cuál era el director de orquesta? ¿Esta qué película es o qué charla o quién es? Te muteaste. Muteado, Freddy. Si no, después se lo pasamos, Freddy. Sí, con Z, pero no me puedo acordar. ¿Para qué? No pasa nada después. Ahora te lo busco bien. Se los pasamos por mail cuando... Sí, se lo paso por mail. Es más largo y es bastante interesante el video. No lo quise, yo lo acorté un poco. ¿Ninguna pregunta?
Bueno, dudas, yo inquietudes. dudas, Antes de irse, porque viste que uno hace la pregunta y tiene que esperar que el sí, impasse para que la conteste. para que aparezca. Claro, para que aparezca. No, nada. ¿Qué ideas se llevan? Romper límites mentales y paradigmas. Gracias, Valeria. Desconfiemos de nosotros mismos, ¿eh? Es el primer trabajo que yo siempre hago. Esto es lo que yo creo, pero no estoy seguro. Porque miren que esa certeza maníaca es peligrosa. Porque uno va así, es así, y es una percepción. No todo lo que reluce es oro, puede ser un queque. Entonces, ¿y qué es lo que nos puede contrarrestar? Preguntemos a otros, armemos una comunidad para pensar juntos. Tengamos referencias, preguntemos a la gente que para nosotros puede ayudarnos, tomémonos un tiempo y recién después avancemos en las decisiones. Fabiola, ¿estás desmuteada? Sí. No puedo creer que leí todo mal, porque te juro que pensé que leí todo bien. Ya me quedé ahí nada. Y otra cosa que me hizo mucho ruido respecto de la percepción es que a veces perder también es triunfar, porque es terminar con lo que estoy haciendo y empezar de nuevo, buscar el camino. Me encantó eso. Sí, tal cual. Y Fabiola, todos lo leímos mal, ¿eh? Ojo. Mirá que esto lo pongo, no sé, lo habré puesto 200.000 veces, pero 200 veces por lo menos. Y todo el mundo lo lee mal siempre, salvo que lo conozca. Mirá, yo pensé, digo, acá debe haber algo mal escrito y lo releí. No lo descubrí. Lo releí a las 3 frases y no lo descubrí. Sí, sí. Por eso lo pongo, porque ahí se ve como con evidencia nuestros sesgos cognitivos. O sea, uno tiene que descreer a veces de lo que cree para poder creer en profundidad o de lo que ve rápidamente, ¿no? Porque hay mucha cosa, hay mucha ideología, hay mucha... Entonces, bueno, vamos a ver, porque la realidad es compleja. Entonces, si es compleja, no es tan sencillo entrarla, lo cual no significa que no sea real, ¿no? Y que no podemos acceder a la realidad. Lo que digo es que no vamos a acceder así, con prejuicio, digamos. Tenemos que profundizar. Ahí Graciela tenía que comprar. ¿Qué tal? Yo llevo 6 años de directora de una escuela y sigo con la misma visión de que uno que llega a una escuela con muchas ideas innovadoras o de querer innovar toda la escuela y en realidad el que mucho abarca poco aprieta. Sí, es una gran verdad y entonces a esta altura sigo preparándome, creo que uno tiene que declararse aprendiz siempre y buscar empezar de a poco y escuchar mucho al equipo docente, porque no todos están equivocados, no soy la dueña de la verdad absoluta y hay que ver por dónde entramos para poder salir después por esa innovación que queremos. Entonces me voy de acá con mejorar la percepción y mejorar la escucha con el equipo docente, construir comunidad. Gracias, Freddy. No, a vos. Y una cosa que trajiste que me parece súper valiosa, que no la alcancé a decir, que venía después, pero le calculé mal el tiempo, me extendí un poco, es que en el plan de acción uno tiene que tener 1 o 2 ideas de cambio por vez. O sea, no vayan con vamos a revolucionar todo. No, esta vez vamos a modificar el formato aula. Y otra vez, y después ahí van a tirar de ahí, van a converger un montón de otras cosas. O vamos a poner una BP al año. Una BP al año, un aprendizaje basado en un proyecto al año. De a poco. Es mejor poco y sostenido que mucho y nada, y es bulebú con soda. Después hacemos mucha espuma y se cae, y no hay nada. Entonces ahí, de una cosa, elijamos que sea nodal, que sea importante, y traccionemos de ahí, vamos a ir llevando las cosas hacia el espacio de innovación que queremos que esté, como en el largo plazo. ¿Alguien más?
Me quedo también con esta idea, Freddy, de que siempre en educación vivimos haciendo diagnósticos, sacando datos, pero que a veces no sabemos qué hacer con ese dato, ¿no? O sea, tenemos toda la información, tenemos indicadores y después no hacemos nada con eso. El desafío de utilizar la información para alimentar el proceso de mejora, y palabras lindas, en la clase anterior habías hablado de comunidad de aprendizaje, hoy trajiste la palabra colaboratorio. Creo que todo habla de esta idea de la construcción de redes dentro de la escuela, entre los docentes, ¿sí? La figura del director como líder, pero bueno, muchas cosas para seguir pensando. En esa línea... Sí. Trajo Udo Zimmerman, el director, gracias. Ahí está, bueno, no lo tenemos que mandar por mail entonces. Y trajo la idea de entrar a la escuela por la ventana. Ese es un concepto poderoso. Si nosotros estamos gestionando una escuela donde nada sale de lo normal, sepamos que no estamos generando identidad escolar. Piensen esto. Aristóteles decía que la definición era género y diferencia específica. O sea, por ejemplo, hombre era animal, género, diferencia específica, racional. Si mi escuela es solo género y no tiene diferencia específica, no la puedo definir. O sea, lo que nos define es aquello que cuando todo el mundo hace de la misma manera, nosotros le pusimos un tinte diferente, ¿no? Diferencia específica. Entonces, eso que se hace diferente es lo que llamo yo entrar por la ventana. No hay identidad si eso no ocurre. Si no hay un campeonato, si no hay una olimpiada, si no hay algo, y cuanto más hay, más identidad va a haber, más pertenencia va a haber. Me acuerdo de una escuela, un padre me decía, yo no sé lo que usted hace, yo es más estoy en desacuerdo con la mayoría de las cosas, pero mi hijo siente una pertenencia que yo no puedo sacar. Y yo dije, eso era. Eso es lo que había que lograr, digamos. Esa adhesión que tiene que ver con esa impronta que no lo da la generalidad de la ley, digamos. Por ahí nos quedamos con esta tarea, ¿no? ¿Qué tiene mi escuela de diferente a otras? ¿Qué hace que mi escuela sea distinta? ¿Qué marca la identidad de mi escuela? ¿Qué hacemos diferente a otros? Bueno, para que cada uno... Esa identidad tiene que ser real, y me digo esto y ya son las 20. Todos tenemos que comer, cocinar, esa identidad tiene que ser real, o sea, no tiene que ser comercial, mercantil, no es una mercancía la escuela. Tiene que ser algo ideal, ideal en el sentido de trascendente, o sea, que no sea te disfrazo algo para que manipularte y que vos vengas a mi escuela porque a mí me conviene. Tiene que ser algo convocante, en lo que yo crea de verdad. Si no funciona. Yo he visto muchas escuelas con mucho marketing, sobre todo en México. En México son más comerciales que nosotros. Vieron que nosotros las escuelas comerciales no son bien vistas en general. Y en México sí, es más descarado. Entonces yo veía que tenían toda la parafernaria, pero así todo no alcanzaba. Porque le faltaba el deseo real de transformación. Y eso... tiene que ser real, digamos, ¿no? Así que bueno, a repensar, ¿sí? En esta línea, octubre en Cieda viene, pero con un montón de cosas para ayudarnos a seguir este camino. Por lo pronto, el 18 de octubre, el tercer módulo del trayecto para directivos, con nuestro disertante Marcelo López, que va a empezar a salir de la escuela y posicionarse en la figura o la persona del director. Así que vamos a ver en esta escuela que estuvimos pensando con Freddy, qué pasa con la figura del director, pero también en octubre tenemos otro módulo del trayecto para docentes con la mediación en el aula. Hoy Freddy hablaba de herramientas, de contar con herramientas. Paula había dado algunos indicadores de cómo trabajar el conflicto, ahora aparece la mediación en el aula. Y hablando de Semana Internacional,
esta semana que tanto nosotros queremos en nuestra institución. Octubre es el mes de la Semana Internacional, seguramente les va a estar llegando la invitación, que culmina con un congreso de innovación al que también están invitados. Así que tenemos un octubre 29, repleto. sábado 29 de 9 a 1, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Van a venir una escuela de Barcelona, una de las escuelas que están acá va a venir a contar la experiencia. Me parece una oportunidad buenísima, no hay que perderla. Sigan en las redes que vamos a ir difundiendo todos estos eventos, y también nosotros siempre decimos en CIEDAR, ir sumando la red. Si uno estuvo en esta charla y dice, ¿sabes qué? Me gustó, te invito. Eso es seguir armando comunidad, eso es seguir abriendo esta red, ¿sí? Siempre que acerquemos a alguien a un espacio donde compartimos experiencia o donde aprendemos, es un valor agregado enorme, ¿no? A esta gran comunidad que somos los educadores. Bueno,